Vamos a seguir con el doctor Francesco Sanón. El doctor Francesco es cardiólogo, electrofisiólogo, es el responsable del servicio de electrofisiología intervencionista y cardioestimulación del Hospital Santa María de la Misericordia en Rovigo, Italia. Y es referente internacional en la estimulación del sistema de conducción y la terapia de resincronización cardíaca. Como hemos visto, tienen mucha experiencia estos dos speakers que vamos a escuchar en estos momentos en estimulación del sistema de conducción y nos va a hablar de la contraparte y es la estimulación o contraparte, no, la técnica complementaria, sería mejor el término, que es la estimulación de la rama izquierda para hablarnos un poco de tips and tricks. Doctor Sano, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por ¿cómo se dice? Kind invitation. Lo intentaré, bueno, hacer en español. Perdonar si a veces me sale alguna palabra que no es propiamente española. Y bueno, a ver, presentación. Bueno, aquí. Ok, ¿se ve? ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, estas son mis disclosures. Y entonces, sí tenemos que hablar del PACE en el sistema de conducción. Ya Pablo ha hecho una charla maravillosa. Los dos somos muy entusiastas del GIS y ahora tengo yo que hablar de la rama izquierda. Bueno, yo siempre digo que hay que tener todo el conocimiento de toda la técnica porque no siempre una es mejor de la otra. Seguramente yo también empiezo con GIS, pero si no encuentro parámetros eléctricos favorables, voy, como decimos, vamos para abajo. No, entonces vamos bueno, lo que es fundamental, sobre todo en la rama izquierda, es conocer, bueno, la anatomía, conocer la electrofisiología, porque hay diferentes, como habéis visto, hay muchísimos parámetros diferentes. El LIS es mucho más sencillo, ¿no? O lo está estimulando, selective, non selective, o es septum. Perfecto, no hay muchos. Es más, la anatomía más pequeña, por lo cual un poco más difícil llegar, comparado mucho más ancha la rama izquierda, pero luego entender cómo es un poco más complicado. Hay que entender muy bien el electrocardiograma, ver todas las diferencias. Y importantes son todos los tools, porque a veces es importante cambiando tool. Esto es todo el panorama de lo que de dónde podemos implantarlo, proximal, distal, la rama derecha y todo esto. Bueno, y esto es para ver la diferencia. Mira, anatómicamente todo esto era más. ¿Se ve la flecha que muevo? Sí, señor, perfectamente. Perfecto. Bueno, el LIS es mucho más pequeño y esto es un poco una razón por la cual es un poco más difícil. Esto quiere decir que no hay que intentarlo, que no hay que aprender cómo hacerlo. Pero mirad, es más pequeño comparado a todo lo que es la rama izquierda. Y también del punto de vista fluoro, este LIS y todo esto, toda esta área es de la rama izquierda, por lo cual aparentemente desde el punto de vista geográfico parece más ancha y más fácil. Bueno, como hay que mirar pequeñísimas diferencias, ¿eh? Mirar en este caso, parece todo, si lo miráis aquí de primera, la V1, sí, más o menos, todo parece, pero mirándolo muy bien, mira, la D2 cambia, lo mismo la D3, por lo cual hay que tener un buen electrocardiograma y no solo tener uno bueno. A veces quien está operando no puede mirarlo todo, ¿no? Entonces hay que tener otro colega, otro médico o un especializando o una enfermera, un nurse, un technician muy bueno en reconocer los cambios. Los cambios a veces aquí son bastante claros, a veces son mucho más pequeños, pero que hay que distinguirlo.
¿eh? Aparte de hacer todas las medidas luego, ¿no? O sea, fijar, freeze y mirar todo. Eh, hay que conocer todo. Bueno, el PSI está claro, el personal hemos dicho, y aquí hay que insistir que hay que tener confianza con todos los tools. Nace inicialmente solo con el Medtronic leadless, stylus, sin stylet, y ahora lo tenemos todo de todas las compañías, con diferentes y cada cuanto las compañías, por ejemplo, ahora Biotronic ha salido con un nuevo, con una nueva catéter, electrocatéter, muy bueno. El Helix está fija. También Abbott está saliendo también, están estudiando también Boston, por lo cual todas las empresas nos están ayudando, dándonos mejores tools. Y estos son los diferentes. Son los diferentes. Está claro que al principio, al tener solo uno, como era esto del Medtronic, a tener varios que han sido luego copiados, las diferentes, es más importante. Y nosotros que hemos visto, por ejemplo, que cambiando, yo ya la llamo hybrid implante, porque en el 15% de nuestros implantos exitosos, successful implant, en el 15% hemos tenido que cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar o el delivery system, o el cable, o cambiar también el cable. Por lo cual, eh, como se dice en inglés, be familiar, sea familiares, que conocer bien todos los instrumentos para tener un éxito mejor. Bueno, hay diferentes tools, ¿no? El Stylet Driven, el Lumenless Lead, algunos tienes una más, esto el del Medtronic, tienes que empujar menos, vas más por screwing. Este penetra mucho más fácilmente, pero puede también ser más, tener más problemas en perforaciones. Bueno, la Preoperative Patient Selection yo la aconsejo, aunque al final si estás en un centro a high volume, no siempre conseguimos mirar el septum. Sería aconsejable mirar el espesor del septum para tener una idea de si hay scar o no. La scar es un problema, la scar es un problema. Y no siempre tenemos una MRI, una resonancia o un eco para poderlo ver. Bueno, esto es el clásico, como se empieza, la historia es la historia desde el principio, dicen que desliz en una línea imaginaria que se va al ápex, hay que bajar 1 o 2 centímetros, y más o menos. Eh, Esto es en la oblicua derecha. En realidad luego nosotros sí empezamos en la derecha, pero siempre lo hacemos de la izquierda. Bueno, esto era lo que hemos dicho antes. O sea, todo este algoritmo es muy complejo. Al final, pero más que nada, lo que es más importante es que buscamos es la transición, es esto aquí, arriba, la transición. Esto es fundamental. Luego veremos un poco de electrogramas, un poco de ejemplos, pero esto creo que es el punto principal. ¿Por qué? Porque hay que distinguir en tres diferentes, ¿no? Bueno, dejamos el deep septal, pero hablamos del selective, no selective, lo que es alrededor de la rama izquierda, que es el left ventricular septal myocardium, en lo cual a veces es muy difícil entender si estás estimulando uno o el otro. Bueno.
de dónde salimos? Salimos, bueno, nosotros siempre cuando estamos en antes de empezar a enroscar, hacemos el pacing del lado derecho del septum, ¿no? ¿Y qué buscamos? Buscamos dos criterios. El criterio es de esto. La D2 tiene que ser positive o isodifásica y la D3 negative. Y otra diferencia, ABUER, ABUEL positiva y negativa. Ok. Por lo cual esto buscamos, esto y esto. Quiere decir que estamos más o menos a justo nivel en el septo y más o menos bastante centrados. Es menos importante ver el notch en el V1, no es tan obligatorio. Para nosotros ahora más obligatorio es esto, la D2 con una R o toda R o media R isodifásico, negative in D3 y también AVR, AVL positiva y negativa. Y luego empezamos en la oblicua izquierda. ¿Eh? ¿Por qué? Porque más o menos, no sé si se ve la flecha, el septo no es así, no es vertical, es más o menos es puesto así, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que enroscar de manera perpendicular. Y nosotros antes siempre, sobre todo en el pasado, hacíamos una angiografía antes, un pequeño inyección de contraste para ver el septum y a veces ve muy bien también en la tricúspide, el ápex del triángulo de Koch. Luego, ¿cuánto hay que enroscar y cómo? Bueno, la técnica ha cambiado totalmente. Ha cambiado totalmente porque al principio mirábamos el cambio gradual. Había mucho como index la impedencia, la impedance, que tenía que subir y luego bajar. O sea, más o menos. Ahora da algún ejemplo. 600 cuando estás del lado derecho, cuando estás a mitad del septum 7 800 y cuando llegas a la otra cara del septo, a la rama, baja otra vez a 600. Esto más o menos. Por lo cual vas muy lento haciendo todo esto. Bueno, esto ha cambiado, ahora vamos muy rápido porque sobre todo vamos buscando, andando rápido, vamos buscando lo que se llaman el fixation bit. Bueno, lo hacemos en continuo fluoroscopy en esta proyección. Aquí se ve el septo, ¿de acuerdo? Y se ve que está entrando lentamente. No, lentamente, está entrando. Vamos buscando fixation bit, vamos buscando antes mucho la impedencia, ahora menos. Ahora estamos mucho más, nos fijamos en el current del coin, en la current of injury, ¿de acuerdo? La current of injury que tiene que ser ancha, tiene que bajarse mano a mano que progrede en el septo, pero si va demasiado baja, quiere decir que estamos perforando. Entonces tenemos que pararnos. Al final, si no lo hacemos en estimulación, vamos buscando también el potencial de la rama izquierda. Esto del fixation bit que lo describió Marek es muy interesante y aquí es un ejemplo. Mirar, este es un paciente que progredió desde nada a bloqueo completo, por lo cual esto hemos puesto un cable provisional en el lápex, mirarlo aquí. Bueno, estos son los fixation bit, ¿eh? Y este también. Y luego, cuando vamos a estimular, lo que es interesante es que estimulando hay un electrograma que es totalmente idéntico a las 12 derivaciones. Mirar VU6, VU1, V2, V3, pero también esto, ABUEF, ABUEL, ABUER, también todo negativo.
¿Y esto por qué? Porque hemos hecho hemos tocado la rama y esta emite este fixation bit. Bueno, esto es una cosa bastante antigua, por eso lo hacíamos un poco a la vez. Ahora es cuestión, enroscar es cuestión de 3 segundos ahora. Pero esto pertenece al pasado. Y mirar aquí cómo se ve el cambio y mira las dos derivaciones son la V1 y V6. Bueno, aquí hay el notch y progresivamente aparece la R, ¿m? Aparece la R y al final un bloqueo total de la rama derecha. Y mirar aquí. La V6 tiene la depresión intrínseca muy, muy lenta y luego se va cortando. Esto es el EVAT o peak, stimulus to peak in V6 que se va reduciendo 90, 80, 81 hasta llegar a los 64. ¿Eh? O sea, mirar aquí que parece aún guay, que parece bien, 74, una buena R, parece todo estrecho, pero se vas aún, le das dos, tres rotaciones más, aún tienes esto que es que el final. Y mirar cómo va penetrando lentamente. Este es el principio, esto es el intermedio y esto es el final totalmente, totalmente lento. Esto estaba diciendo que ahora uno de los parámetros que todo el mundo mira, para nosotros también de hace mucho está inventando la cosa más importante, la current of injury. ¿Qué es la current of injury? Mirar aquí. Ostras, no sé por qué se ha adelantado. Esta es la current of injury. Esta es la current of injury y cuando estamos enroscando, mirar aquí, la V1, esto es en pacing, ¿ok? La V1 es con el notch, por lo cual estamos de la parte derecha del septo y hay una current of injury que es muy grande. Mano a mano que enroscamos, mirar aquí, esto es un complejo espontáneo. Y que es parecido al estimulado, es igual, y el current of injury ha bajado mucho. ¿Eh? Y aquí se ve muy bien. Ah, no sé por qué se adelanta. Mirar aquí. Aquí, ese es un fixation bit, ¿de acuerdo? Fixation bit que es parecido a esto. Y la current of injury ha bajado completamente. Y esto ahora es un parámetro que aquí se ve mejor. Se ve muy bien y, bueno, no sé por qué se adelanta solo. Bueno, creo que una charla que viene después es todo el cambio morfológico, por lo cual creo que esto puedo bastante ir. Mirar esto que decía antes, los cambios son pequeños. Mirar aquí en el centro es muy difícil verlo, pero aquí se ve muy bien ahora, ¿eh? Mirar la V2 desde más o menos nada a toda positiva. ¿m? Y esto es el cambio que se ve muy bien aquí. Y el cambio que es un cambio de non-selective, porque tenemos captura del septo también, siempre una pequeña preexcitación, a un pequeño enlargement. Bueno, en realidad son 16 milisegundos, pero el cambio, mira, no es que se vea un cambio dramático importante. Sí, de 3 se ve, se enlarga un poco. Mm, La, Parece un poco más de R en V1, la V2 seguramente, pero no hay un cambio más marcado. Pero hay un cambio que quiere decir que hasta aquí estamos estimulando la rama izquierda y el septo alrededor, y aquí hemos perdido la captura de la rama izquierda. ¿Por qué? Porque no estamos justo en la rama izquierda, siamo
muy cerca de la rama izquierda, por lo cual bajando el umbral ya estimulamos solo la musculatura central. Luego, otra cosa es decir, pero esto y esto son equivalentes para nuestros pacientes. Cambia algo. Si yo estimulo a un paciente con esta morfología o con esta, todo esto hay que demostrarlo. El main message que parece ahora en la literatura es que con la septal y o non septa o non selective en la broad indication, cuando la función ventricular es buena, no hay gran diferencia. Y sin embargo, en el heart failure indication parece que hay una diferencia que tenemos que tener esta estimulación y no esta. Por lo cual es importante ver, entender dónde hay los cambios porque si un paciente necesita esta, hay que darle esta y no esta. Y también, bueno, al revés, si hay de non-selective a selective, mirar aquí, es muy interesante porque el B6R peak time es estable, lo que hay es bloqueo de la rama derecha completo, mirar la diferencia de la V1, y también mira, como en el pacing del GIS, cuando hay selective, non-selective, aquí hay una saturación de la señal y aquí hay un potencial más discreto, porque hay un isodifasismo. Otra que nos gusta mucho, si tienes si tienes el potencial de la rama, tener este intervalo, esto también creo que asomado con la transition es una de las cosas más importantes. Desafortunadamente, este potencial nosotros en nuestro centro lo tenemos en el 50%. Y es curioso porque todos los colegas europeos expertos tienen más o menos la misma impresión. Y si tú hablas con los chinos, ellos dicen que no, 90, 80 o even more, ¿no? Y yo no sé si hay una diferencia geográfica o son los chinos son más buenos de nosotros. Esto verdaderamente no lo sé. Pero parece que en Europa todos este señal lo ven en casi la mitad, sí, y tampoco el 50, a veces 40% de los casos. Y esto es un claro ejemplo. Esto usamos siempre el filtro del non-filtered. Mirar aquí. A veces se ve también una lesión como una LIS, una lesión en el potencial. Y mira, esto es potencial estimulamos. Más o menos tiene que este intervalo ser lo mismo. Esto lo buscamos. Si lo encontramos, esto para nosotros es una señal de una confirma de captura. L'interpeak interval también, sobre todo cuando lo ves cuando pasas de la estimulación no selectiva a selective. ¿Por qué? Porque retrasa más la activación de la rama derecha. Yo creo que ahora posiblemente tengo unos casos. A ver, no, voy más adelante porque veo que este. Algún, mira, es un paciente con un atrio, una aurícula enorme, impresionantemente grande, por lo cual era muy difícil. Aquí intentamos también primero LIS, muy difícil, umbrales not possible, entonces nos fuimos aquí. Esto parece un seno coronario, ¿no? En el ventrículo derecho. Esto, mirar la guía como da la impresión de cuánto gigante es el right atrium. Bueno, esto para decir que hemos intentado con varios y al final esto. Por eso digo, hay que conocer los different tools. Con esto hemos conseguido y con esto no. ¿Qué cambia de uno al otro? Hemos cambiado la curva. ¿M? Es muy importante. Por eso conocer
los diferentes instrumentos es fundamental para un implanto exitoso. Aquí hemos cambiado la curva y hemos podido con esta más ancha. A veces hay que darle un poquito al estilete también modificarlo. Y este otro también, un paciente con un septo que parecía fácil, pero fibroso, no entra, no entra, muy difícil to screw, to screw in, entonces vamos con otra. ¿Eh? Vamos con otra, aquí hacemos l'angio es muy buena, mirad. ¿Eh? Y quindi cambiamos della curva media, mediana, medium, cambiamos a la large. Y parece más fácil, pero también es difícil, porque cuando le damos, vuelve atrás, ¿eh? Vuelve atrás. Entonces, otra posición aún en este, pero tampoco se vuelve atrás otra vez. Intentamos un poco, todavía un poco más abajo, y cambiamos con un stylet firme, en este caso, y con esto lo conseguimos. Y con esto lo hemos conseguido. Mirad que es más abajo de antes, ¿eh? Son pequeñas diferencias, pero usando diferentes instrumentos lo hemos conseguido y esto era el final. Creo que esta es la... Sí, esta es la última diapositiva. Espero de haber, bueno, 4 minutos solo de demora. Gracias por su atención. Doctor, yo creo que vale la pena esa extensión porque la experiencia de ustedes ha sido maravillosa. Hay una pregunta que les quiero hacer a todos los que están conectados y es que tradicionalmente cuando hablábamos de resincronización nadie se preocupaba por el ventrículo derecho. Nosotros ponemos un cable en el lado izquierdo, estimulábamos y nadie se preocupaba por qué pasaba en ese ventrículo derecho de manera significativa. Pero ahorita, por ejemplo, con lo que nos muestra el doctor Moriña, el Ultra High Frequency ECG, y con algunos estudios en los cuales estamos viendo que el ventrículo derecho lo estamos dejando y cuando hacemos estimulación de la rama izquierda inducimos un bloqueo completo de rama izquierda, pues sabemos que el ventrículo izquierdo se está quedando atrás en la contracción, está contrayéndose más tardíamente. Entonces la pregunta que nos hacen es qué tanto impacto va a tener eso en la parte de desenlaces a largo plazo, qué tanto impacto podría tener y qué tanto me debo preocupar por esa disincronía interventricular que ya estábamos dejando el ventrículo derecho atrás. Bueno, esta es la pregunta del siglo, Juan. Es una pregunta muy inteligente, pero al momento no tenemos respuesta. Mira, lo que es muy fascinante de esta nueva estrada que estamos descubriendo. Es que estamos descubriendo muchas cosas, ¿eh? Y aún hemos descubierto mucho, cuánto complejo es, por ejemplo, sin embargo, hemos dicho la rama izquierda. No, la rama izquierda no es rama izquierda es el fascículo inferior, anterior, el septal. A veces se bloquea uno, no se bloquea el otro, tiene velocidad de conducción diferente. Yo he visto que en algunos casos hay un bloqueo de algún fascículo voltage dependiente, por lo cual estamos descubriendo muchísimas cosas, ¿eh? Y este es el principio. Es un camino extremadamente fascinante. Y también, bueno, y lo que es el ventrículo derecho, también todos los congresos de cardiología general. Siempre es un misterio, ¿no? Absolutamente. Estoy de acuerdo con Francesco que aprendemos día a día, cada día aprendemos algo nuevo cuando hacemos estimulación fisiológica. Y en cuanto al, y efectivamente no sabemos qué va a pasar con el ventrículo derecho, por eso yo siempre mi mensaje es, si podemos estimular el GIS y conseguir una sincronía completa, ¿por qué irnos directamente a la rama izquierda? Simplemente el mensaje. Cuando no es posible, pues evidentemente yo prefiero una sincronía del ventrículo. Vamos, no es que la prefiera, es que está demostrado que es mejor tener una buena sincronía del ventrículo izquierdo.
pero si es posible conseguir la sincronía completa, ¿por qué renunciar a ella? Esa es mi pregunta. Y hay unos estudios muy Claro, bonitos en niños con cardiopatías congénitas en los que dicen, bueno, tiene disfunción del ventrículo derecho, ¿qué pasa si ponemos el cable hacia el septo o si lo ponemos en la pared libre? Y cuando lo ponen en la pared libre del ventrículo derecho y adelantan esa contracción del ventrículo derecho, mejora hemodinámicamente. Obviamente son mediciones en agudo, eso que estamos viendo, es decir, de pronto nos tenemos que preocupar un poco más por ese ventrículo derecho y como dice el doctor Moreña, si podemos hacer una sincronía total, pudiera ser mejor. El doctor Sanoni iba a decir algo. claro, pero absolutamente, porque no sabemos si tienes un selective de la rama izquierda. Hay un bloqueo completo de la rama derecha. Si tienes un pacing de la rama izquierda, tienes un bloqueo de la rama derecha y no sabemos cuál es el impacto. Y puede ser un impacto leve en un corazón, bueno, simplemente de un anciano hipertenso o es diferente el impacto en una heart failure o en una hipertensión pulmonar que ya existía. No lo sabemos.